La idea de la presentación de la entrevista de Carlos Cuyen a Enrique Dussel es facilitar un encuentro que venimos generando a partir de la jornada Rodolfo Kusch, después de muchos años, una posibilidad que fue para nosotros muy importante. Me presento para quien no me conoce, soy José Alejandro Tassat, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, junto con... Yo soy Marcela Cabusch, de la Universidad Nacional de Córdoba, y justamente, como decía Pepe, bueno, este encuentro ha sido un encuentro fabuloso para algunos de nosotros, como una oportunidad única de estar con Enrique Dussel, con Carlos Cuyen, y de reunirnos en torno a no solamente lo académico, lo teórico, sino también lo vivencial, lo que tuvo que ver con ellos, con la gestación de la filosofía de la liberación, con ese grupo, con las dictaduras, con el exilio y con varias cosas más que surgieron en este fabuloso encuentro. La idea fue relacionar toda esa impronta, ¿no? Esa opción que ellos definieron como una posibilidad contraria a la contemplación que genera y realiza la filosofía, relacionarlo con el pensamiento y los aportes y los términos que realizó Rodolfo Kusch. Para quienes venimos trabajando Rodolfo Kusch fue esencial este encuentro, porque lo que hizo Dussel fue sacar las mantas, esas invisibles que cubrían los términos, los conceptos y hasta las sombras de la obra de Rodolfo Kusch y despejarlas totalmente. Puso nombre y apellido a aquellas cuestiones que evidentemente no dejaban ingresar en su obra. Y de esta manera lo que hacemos nosotros es seguir aportando al campo académico. Lo hicimos en conjunto con Carlos Bauer, de la UNILA, quien fue muy generoso en toda la construcción del vínculo con Enrique Dussel, con Ramiro Lago, de la Universidad Nacional de Rosario, y con Domingo Higuina, de la Universidad Nacional de Córdoba. Marcela, ¿qué otros tramos más fueron importantes para vos en esta conjunción? Bueno, lo que más rescato, que es lo que me parece que sale de lo que se esperaba del encuentro, fue lo vivencial. Ambos, tanto Carlos como Enrique, tanto Carlos Cuyen como Enrique Dussel, recuperaron una época histórica de gestación de una filosofía latinoamericana no contemplativa, con otra idea, con otra visión de lo que es hacer filosofía situada en Latinoamérica, y recuperaron las vivencias humanas de los encuentros de ese primer grupo que gestó la filosofía, de los encuentros con Kusch, de cómo Kusch fue desplazado, de cómo Kusch en algunos momentos se mantuvo al margen, recuperar el lugar desde donde Kusch pensó la filosofía de la liberación, y recuperar las vivencias, insisto en esto, hasta emotivas, emocionales, con las que se conectaron los integrantes de este grupo y se conectaron con Rodolfo Kusch. Seguramente como transitamos en la vida y lleva la piel en el campo académico, para ellos también como hombres de su generación, no fue fácil el encuentro. El encuentro estaba programado para junio y se postergó. Y para mí también tuvo que ver con estas cuestiones de poder dar nombre a una situación, ¿no? Y asumir una posición, que desde ellos ya la tienen totalmente asumida. Carlos Cuyen insistiendo totalmente en el desierto, con la obra y la fuerza del acierto fundante que tienen los términos de Rodolfo Kusch, y evidentemente Enrique Dussel con la fortaleza, ¿no? Y la autenticidad del aporte que él hace al pensamiento universal. Me parece que por ahí fue lo que pueden llegar a encontrar en esta entrevista, para que la disfruten, para que la trabajen. Me parece que es otro aporte más que seguimos generando. No sé, ¿algo más, Marcela, que vale la pena destacar? No, finalmente pensar en dos grandes de la filosofía latinoamericana que siguen trabajando, siguen produciendo y siguen pensando, como nos explicaba Enrique Dussel, en, por ejemplo, los últimos tramos de esa filosofía, producir la estética de la liberación, producir los últimos conceptos que ya cierren todo un proceso de gestación de una filosofía nuestra, auténtica, y que Kusch, bueno, es un eje principal. Por mi lado, nada más, solo un inmenso agradecimiento de haber sido parte de este diálogo. Realmente fue una celebración y los invitamos a que vean la entrevista. La primera pregunta para los dos
y también tomando en cuenta el tiempo, la idea sería que si pueden ser respuestas entre 4 y 5 minutos cada uno. Y la primera pregunta es la primera aproximación a cómo se constituye para ustedes, no solamente en términos históricos, la filosofía de la liberación. Mira, la filosofía de la liberación fue un grupo de gente en una situación argentina muy especial, allá por el 69, 70, que con Escanone organizamos una semana académica en El Salvador. Era sobre pensamiento latinoamericano, hubo unos 60 participantes, y ahí empezamos a hablar, pero más bien del pensamiento latinoamericano. Pero salió el librito del peruano Salazar Bondi, Si existe una filosofía en nuestra América, y él pues es el primero que problematiza el hecho de que siendo colonia, país dependiente, no es posible realmente pensar en una filosofía que tenga un peso, y entonces más bien respondió de manera dubitativa pero negativa, diciendo no ha habido gran filosofía en América Latina. Y Leopoldo Sea respondió a eso con aquel libro La filosofía sin más, porque Sea tenía una visión universalista de la filosofía y pensaba que, claro, si se había hablado aquí de filosofía, pues había habido siempre filosofía, y en realidad también tenía razón. Pero nosotros nos situamos en un punto intermedio, porque dijimos, la verdad, por ahora no hay conciencia de haber hecho ningún Kant ni ningún Hegel en América Latina, pero ha habido un pensamiento, y al menos podemos iniciar un pensamiento auténtico justamente con la pregunta de que por qué no existe esa filosofía nuestra, y pensar la negatividad, pero como un tema. Y entonces de ahí, como en ese tiempo estaba el Frente de Liberación Nacional en Algeria y había mucho trabajo en torno al concepto liberación, Fals Borda sacó una sociología de liberación, Paulo Freire la pedagogía de la dominación, como lo pensaba Salazar Bondi, pero en realidad era también salir adelante, y también Marcuse, diálogos de liberación, y Franz Fanon. Entonces había un gran ambiente, y aún en Argentina se empezó a hablar de liberación. El Frejuli mismo tuvo como consigna dependencia o liberación. Yo creo que ya por influencia nuestra, pero en fin, son cosas. Entonces yo con el grupo empezamos a pensar de que si había una filosofía auténtica latinoamericana y actual, sería aquella que pensara la negativa de por qué no la había y por qué teníamos que construirla. Y por eso reunimos un grupito de unos 10 en Calamuchita, que está en las montañas de Córdoba, y ahí empezamos un diálogo muy bonito entre unos 10 con su familia, sus hijos, y mientras las señoras, y mi señora que está ahora en el hospital estuvo allí, y los chicos, nosotros nos pusimos a pensar. El primero que puso un tema fue la filosofía como militancia, fue Ardiles, y ahora acaba de salir una tesis de 400 páginas en México, buenísima, sobre el pensamiento de Ardiles y la creatividad de su pensamiento, y también el ostracismo que tuvo, porque fue muy perseguido, vino a México, no le fue bien, el exilio es muy duro, volvió a Córdoba y murió joven. Entonces Ardiles es un gran personaje, y ahí entonces en Calamuchita, en relación al Congreso de Filosofía que había habido en Córdoba,
pues surgió el movimiento realmente, que después en la editorial Bonum publicamos los primeros trabajos del grupo y que ya nos denominamos Filosofía de la Liberación, como diríamos, rama o prolongación del pensamiento latinoamericano de esa primera generación de Leopoldo Sea, Ardao, pues todos los más viejos latinoamericanistas, pero nosotros ya no simplemente conociendo nuestra tradición, sino inaugurando un pensamiento filosófico latinoamericano autónomo y propio y con conciencia de que empezábamos a hacer algo distinto del pensamiento europeo y norteamericano. Y ahí surgió en el 70-71 en la filosofía de liberación. De mi parte, yo hice 5 semestres en Mendoza de una ética de la liberación y gracias a Escanone, pues nos pusimos a leer Levinas y yo debo decir que Totalidad e Infinito, pues lo tomé y como había hecho un libro sobre Hegel, entendí rápidamente lo que dijo. Había ya publicado en Eudeva El humanismo semita y entonces ya había estudiado la tradición de Levinas, aunque no el Levinas mismo, aunque tuve 4 años en París, y Levinas nos dio un poco la hipótesis fundamental, porque nos expuso en fenomenología contemporánea el tema de la exterioridad, del no ser, del ser de Parménides. Y entonces nos permitió situarnos a nosotros como el no ser de la filosofía dominante europeo-norteamericana, que sería el ser. Mi primer conferencia que dicté en el 73 en Estados Unidos, yo dije, yo vengo del no ser y por lo tanto soy un bárbaro, y el que dice el no ser miente, y por lo tanto yo todo lo que voy a decir ustedes lo van a considerar mentira. Y empecé a hablar de la filosofía bárbara. Me acordé de Atenágoras, ¿no? Aquel filósofo cristiano que escribió el trabajo contra los griegos. Y entonces esto era contra el eurocentrismo. Y eso se hizo muy rápido, 71, 72, 63. En ese grupo participó Kusch, pero debo decir históricamente y biográficamente, lateralmente. Él venía en realidad de una tradición propia. Y hay que considerar que Kusch era quizás el mejor alumno de Carlos Astrada, lo cual no se habla mucho. Y Carlos Astrada es el primer heideggeriano de América Latina. Escribió una tesis en alemán y entonces conocía muy bien Heidegger. Y por eso Kusch empieza su filosofía con un hombre como Carlos Astrada, que quizás sea el más grande filósofo de la primera parte del siglo XX en Argentina. Y de ahí empieza todo el tema del ser. Le viene de ese lado, no tanto en contacto con la filosofía de liberación. El tema del no ser, de la exterioridad de Levinas, no fue un tema que le interesaba mucho a Kusch, pero él estuvo, claro, en Bolivia y empezó a pensar el pensamiento indígena, y debo decir que personalmente no le presté tanta atención como debía en los años que estuvimos. Después ya muy rápido vino al exilio en el 75 y debí defender a Kusch de los ataques de Cerruti y de Roy, porque el que realmente estaba en contra de Bush era Roy, perdón por decir eso, pero era una posición más liberal, que le pareció que Bush era un hombre más peronista de derecha, y esto lo descalificó un poco. Y no se había visto la experiencia y la necesidad del pensamiento nuestro. Ahora veo ahí que hay una milpala en Ramiro y que José tiene otra y yo tengo otra,
porque esta me lo dieron en el Alto de La Paz, los ponchos rojos, y me dieron la banderita, y la tengo siempre aquí en mi escritorio. Y yo soy un poncho rojo, porque me invistieron con el poncho y me nombraron. Y yo dije ese día, es más importante que un doctorado en Harvard recibir el poncho rojo en Seguro. los Altos de Bolivia. Y Kush había anticipado todo esto, ¿no? Y el problema del ser y el estar, pues, es partir de Heidegger. Y Levinas también parte de Heidegger criticándolo, pero Kush más bien partiendo de él sin negarlo, pero mostrando otra experiencia. Pero Levinas no, Levinas fue mucho más duro y sobre todo una crítica frontal a Hegel, y nos abrió la panorama, porque cuando dijimos nosotros los latinoamericanos somos el otro de la totalidad fetichizada europea, tuvimos la intuición metafísica de una filosofía distinta, que es la que yo pienso. La nuestra ya no es eurocéntrica y es realmente latinoamericana, y está floreciendo y está Sí, señor. creciendo de esa manera. Yo soy profesor junto a Cerruti y durante estos 40 años nos cruzamos en la facultad y le digo, Horacio, ¿cuándo discutimos el tema que tú planteaste? No me ha dado la oportunidad nunca, no quiso hablar. Y ese libro es un libro terrible. ¿El tema que plantea Cerruti tiene que ver con la negación a Rodolfo Kusch o cuál es el tema? Además, lo deja pésimo, pero no, Sí. lo deja todo mal. A todos. Al único que lo deja bien es a Althusser. Y entonces, claro, no puede funcionar. Ese libro se publicó en el Fondo de Cultura Económica con un prólogo de Leopoldo Sea, y es grave. Es un libro que nunca ha sido refutado línea por línea, porque es una cosa desastrosa. Lo digo en público porque él nunca me ha dado la posibilidad de hacer un diálogo. La gran crítica era el fin de Cerruti, primero, que no conocía a Marx. Segundo, que usaba la categoría pobre en vez de clase, y que hacía una epopeya sobre el concepto de pueblo. Y después, 40 años, creo que está clara la cosa, que el pobre es una categoría en Marx importantísima, que la clase es válida y el pueblo es analógica y es muy compleja, pero hay que usarla, no se la puede dejar. Entonces, la crítica de Cerruti ha sido superada, pero él no acepta. Y eso es muy duro, porque es una crítica que él embarró a Kusch, ciertamente, y yo lo tuve que defender, embarró a Saya, embarró a todo el mundo en nombre de, bueno, no quiero entrar. Pero No, yo agregaría alguna cosita, primero una anecdótica. Justamente en Altagracia, que mencionas, digo, en Santa Rosa de Calamuchita, que mencionaste hace un rato, gracias. previamente habíamos tenido un Congreso Nacional en Altagracia que había llamado el gobierno dictatorial, y varios de nosotros nos presentamos igual, dimos nuestras ponencias todas en contra, y en un momento nos miramos y dijimos, vámonos afuera. Nos fuimos afuera a un bar y ahí empezamos a hablar de la filosofía de la liberación. Sí, estaba Ardiles. Exactamente, con Ardiles y algunos otros compañeros en ese momento. Y bueno, y después vino todo el tema de cómo se fue desarrollando esto. En mi caso particular, justo ahí me salió la beca para irme a hacer el doctorado a Freiburg, Alemania, por lo cual esas jornadas que se hicieron en San Miguel, a las que aludí hace un ratito Enrique, yo estuve en alguna, pero no en todas, porque ya no estaba en Argentina. Pero fue muy importante porque de alguna manera yo me metí a estudiar a Hegel, pero justamente
y va a sonar rarísimo esto, a Hegel criticándolo desde el vamos con una idea de Kusch. No hay que empezar por el yo, hay que empezar por el nosotros. Cosa que después en mi tesis doctoral la publiqué tal cual, mostrando cómo en la fenomenología hay todo un camino que parte del mero yo frente a lo que no es yo, las cosas. Y cuando se encuentra con el otro yo en la dialéctica del señor y del siervo, termina en última instancia teniendo que decir: lo que está en juego es la razón, es la individualidad. Y creo que nosotros, desde nuestro continente, desde nuestra América, yo hace rato que ya no hablo de América Latina, hablo de nuestra América, como decía Martí. Incluso cambié el nombre del primer librito que había escrito, ya editado por Ross, que fue otra de las editoriales que nos ayudó en esos primeros momentos, la de Rosario. De Reflexiones desde América le puse ahora en la nueva edición, que es más o menos 5 veces más gorda, Reflexiones desde nuestra América, que me parece mucho más importante, donde recogí esas cosas y junté otras muchas. Y lo otro que quería comentar es el encuentro con Kusch. El encuentro con Kusch fue muy fuerte y pasó algo muy particular ahí. Kusch, cuando se abrió la Universidad Nacional de Salta, una vez que se recuperó la democracia, fue nombrado profesor allá, en la Universidad Nacional de Salta. Pero al muy poquito tiempo lo echaron, porque pensaba, como diría Levinas, desde el otro en tanto otro y no desde el ser. Y ahí es donde se refugió en Maimará y empezó toda una aventura con los pueblos indígenas del norte nuestro de enorme importancia. Mi amistad con él fue muy fuerte. Si me permiten, yo les diría que a todo este campo de la filosofía de la liberación, donde obviamente el nombre de Enrique es clave, pero desde varios de nosotros también hemos trabajado esto. Para mí fue clave y lo metí en cuanta reunión pude, el pensamiento de Levinas, al cual también mencionó recién Enrique. Pero sobre todo porque Levinas, más allá de atacar esta idea del ser, lo que pone en juego es la exterioridad, es la alteridad en cuanto tal. Y esto nos ayudó muchísimo para entender qué era lo que estábamos buscando, justamente no ser reducidos a una mismidad. ¿Cómo se nos llamaba en esos años de los 70? Éramos los pueblos subdesarrollados. ¡Oh! Esa expresión era terrible. Porque entre otras cosas, para poder desarrollarnos, tenía que desarrollarse más el que nos tenía subdesarrollados. Y creo que una de las cosas que nos llevó a profundizar la liberación de los pueblos oprimidos, de las víctimas, como últimamente se expresa Enrique, fue precisamente romper esa idea. No es un tema de subdesarrollo, es un tema en el fondo de injusticia abierta y de convertirnos en víctimas. Y creo que lo que el pensamiento de Kusch, en el cual me fui metiendo cada vez más, lo que nos aporta es quizás con mucha fuerza poder pensar toda esta cuestión de la liberación, toda esta cuestión de nuestra resistencia al pensamiento único, de nuestro sabernos otros en tanto otros y no dejarnos reducir a lo mismo,
creo que fue traer la sabiduría de lo que él llamó la América profunda. La América profunda. Que es profunda precisamente porque la tenemos ahí adentro, pero no nos animamos a verla. Quizás si han leído a Kusch recordarán su famosa anécdota, tomando ese rito que tienen en el norte de bailar alrededor de un poste que ponen en el carnaval y van todos bailando. Y dice Kusch, lo que pasa es que el problema no es bailar, todos sabemos bailar muy bien. El problema es que estamos bailando alrededor de un poste que no es el nuestro. Y el miedo que tenemos es de bailar sobre nuestro poste, porque ahí tenemos miedo de pisarnos los unos a los otros. Me pareció tan hermosa la metáfora. Kusch tenía una cosa literaria más allá de su formación filosófica que me parece sumamente rica. En el caso de la filosofía, ¿en qué momento ustedes comienzan a percibir, Enrique, Carlos, que la filosofía no es más universal, total, como Husserl sabía expresarlo, sino que dependía más de un contexto histórico, ¿sí?, en el que se formulara? ¿Y en qué situación comenzaron a captar que la filosofía que se hacía era eurocéntrica y no respondía a las problemáticas del conjunto latinoamericano y de la humanidad? Y desde esta nueva situación, ¿cómo es posible pensar una articulación entre los diferentes universales de las diferentes culturas en un horizonte mundial, ¿no? Y así, digamos, entre las culturas que comparten, ¿no?, un lugar de enunciación, una región, ¿no? Entonces, sería eso. No sé si ha quedado claro la pregunta. Exactamente entre el segundo capítulo del primer tomito de para una ética de la liberación latinoamericana que se publicó en el siglo XXI en Buenos Aires, y el tercer capítulo, ahí surgió la filosofía de la liberación en mi caso. Yo estaba trabajando una ética ontológica heideggeriana. Quería ver cuál era la ética que tenía Heidegger. Y entonces, si leen, capítulo 1 y 2 es la totalidad, y luego la construcción interna de la totalidad. Y en ese momento me envió y me lo sugirió Canone leer Totalidad Infinita. Entonces, miran, yo siempre le doy ese libro a mis alumnos para que lo lean y se vuelven locos y no entienden nada porque parece tan simple, pero todo está cifrado. Pero yo digo, qué raro. Yo lo tomé ese libro y en una semana lo leí y lo entendí. Claro, venía habiendo trabajado fuerte a Heidegger y a Hegel, la totalidad. Y había trabajado durante 2 años en Israel, pues el hebreo y el pensamiento semita. Entonces, cuando yo leí Levinas, me sintetizó de una manera más profunda lo que yo entendía el pensamiento semita. Cuidado, semita no es judío, es babilónico, palestino, fenicio, un mundo, ¿no? Y aún los judíos, los cristianos y los islámicos también. El semita es muchas cosas, no es el indoeuropeo griego. Y entonces ahí, entre el capítulo 2 y 3, aparece el tema del otro, y yo entonces digo el otro, pero si ya se ha hablado, y repaso un poco toda la filosofía, me leo de nuevo a Platón, a Aristóteles, a ver si aparece el otro, y veo que no aparece nunca, hasta llegar a Husserl,
en la quinta meditación, y ahí Husserl se la quiere presentar y no logra solucionarlo, y Sartre en El ser y la nada también planta el tema de autrui, pero al fin lo hace un objeto y no lo logra. Y entonces entendí a Levinas y entendí la exterioridad. Y los pongo en el capítulo 3. Pero eso fue la intuición abstracta. Pero ya en el tomo 2 de la ética de la liberación, yo dije, nosotros somos, entre otros muchos tipos de alteridad, los otros que Europa. Y entonces ahí surgió todo el tema del ya una filosofía latinoamericana a partir de lo nuestro. Levinas me dio el camino y como dijo muy bien aquí Carlos, no sabía tu experiencia de que te abrazó así, pero yo a Levinas fui a su casa, conocí a su mujer, fuimos juntos a Lovaina. Yo tengo cartas de Levinas que me escribía con una letra destartalada, porque era incomprensible lo que escribía, pero estábamos en contacto. Y después también supe en las reuniones posteriores su escándalo, cuando supo que yo estaba conciliando su pensamiento con Marx. Ahí ya el pobre Levinas ya no estuvo de acuerdo. Pero lo que pasa es que Levinas tenía un Marx tradicional y no tenía un Marx judío que, miren, plantea el tema de la exterioridad de manera central en el tal, metafísicamente hablando. Y ahora mismo estoy corrigiendo porque en Buenos Aires va a salir un tomo sobre el Marx del siglo XX o XXI y hay una conferencia que di en Claxo. Entonces, la filosofía de la liberación para mí vino justo en la lectura crítica y termino. El segundo libro de Levinas es tan claro en su título que casi yo diría que es el libro. Miren lo que dice. Otra manera que ser más allá de la esencia. Sí, señor. Eso es completamente una crítica a Hegel. No es el ser, sino de otra manera, el no ser. Y sería el ser y el estar también. Es otra manera que el ser, más allá de la esencia. ¿Cuál esencia? Segundo tratado de la lógica de Hegel. El fundamento es la esencia y el otro está más allá del fundamento del ser, del sistema. Puede decir que ese título ya es todo Levinas. El que entendió el título ya no tiene que leer el libro, pero hay que leerlo para entender qué le significa el título. Sí. Ahí nace la filosofía de liberación, sí, que aplica geopolíticamente el no ser como otro, que interpela, y ahora yo le agrego después un realismo subiriano, porque la realidad, en el sentido subiriano, permite entender el ser y el no ser. El no ser es todavía real para Levi, para Zubiri. Y entonces me da muchas más posibilidades todavía de desarrollo. Y ya en un mundo hispánico, con un lenguaje nuestro, lo real es lo de suyo. Y ahí no hay traducción de la palabra de suyo, ni en alemán, ni en francés, ni en ninguna lengua, es castellano. Y entonces el gran Zubiri me sirve. Y qué casualidad, el Yacuría también. Y de ahí sale la vida y ahí empieza, bueno, todo. Sí, pero es cierto. De otro modo que ser o más allá de la esencia. O el otro nombre que le puso otro librito, el humanismo del otro hombre. ¿Qué quiere decir eso? Qué cosa extraordinaria. Y volviendo un poquito a Kusch, hay un tema que se liga con todo esto. Y voy a citarlo. El pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa. Está arraigado por el suelo que habitamos.
Y entonces esto es también un llamado de atención muy fuerte. Porque no dice que el pensamiento se puede ver y tocar. Lo que le importa decir es que pesa, es que está arraigado al suelo que habitamos. Y creo que esto tiene mucho que ver con su fuerte tendencia, y casi una obsesión, me animo a decir, a distinguir, utilizando esa cosa curiosa que tiene nuestra lengua, los dos verbitos ser y estar. Que es una paradoja, porque nuestra lengua es latina, y todas las formas latinas de nuestra lengua, digamos, el pasado, el presente, el futuro, vienen de las correspondientes formas latinas del verbo ser. Hay una excepción, el infinitivo. ¡Oh! Y justo el infinitivo es ser. Y los filósofos se nos iluminan los ojitos cuando escuchamos esa palabra. Y justamente ser viene de otro verbo latino, no viene del verbo latino ser, que se dice ese, E-S-S-E, sino que viene de otro verbo, que es sedere, estar sentado. Y a eso se le contrapone stare, estar de pie, preparado para la marcha, abierto de alguna manera a lo nuevo. Bueno, yo creo que esto ha tenido mucho que ver con poder profundizar un poquito más todavía el sentido de nuestra propia filosofía acá en nuestra América. Kush, justamente en esto del ser y el estar, que me parece que es clave, agrega algo más. Lo que vamos logrando en la cultura son formas de estar siendo así. Esto es de Kush. ¿Y qué es de lo interesante de esto? Que lo que tenemos en común los humanos es el estar, el meramente estar. Y en algún momento Kush se anima a describirlo, no voy a decir definirlo porque no me parece la palabra correcta, pero sí a describirlo de esta forma. Cito, es el hambre originario que va desde el pan hasta la divinidad. ¡Oh! Es una maravillosa manera de definir por qué hacemos cultura los humanos. Para remediar ese hambre originario, pero no solo que va desde el pan, sino hasta la divinidad en el sentido de lo más alto que podamos suponer. Y entonces acá parece que esto sí me gustaría redondear lo que estoy diciendo con esto, emerge fuertemente una forma de entender la universalidad a partir de lo que tenemos en común los humanos, el estar, y que nuestras diferencias culturales son formas de estar siendo así. Claro. Y que ninguno pretenda que su estar siendo, que ese así de su estar siendo, agote la posibilidad del estar o se lo saque de encima. Esto yo lo traduzco mucho en algo que se puso de moda ya por los 90 en Estados Unidos, que parece que por fin dijeron, y hay muchas culturas. ¿Se acuerdan cuando apareció lo del multiculturalismo? Porque hasta ese momento había una sola cultura, los demás éramos todos bárbaros y salvajes. Pero no es el problema del multiculturalismo, el verdadero problema es la interculturalidad. La posibilidad de que dialoguemos los unos con los otros y aprendamos los unos de los otros. Qué fácil se dice esto, pero qué clave que es, me parece, para lograr un mundo mejor. No pretender que todos piensen con un supuesto pensamiento único, hegemónico, sino que desde aciertos, los aciertos es una palabrita que tiene que ver con la lógica lúdica, no con la lógica deontológica. Y esto me parece interesante.
Lo que vamos logrando son aciertos fundantes de sentido para la vida. Y podemos aprender de los que han encontrado otros, y nosotros podemos también dar una mano para que encuentren otro sentido. Bueno, creo que este es uno de los desafíos del universalismo actual, si somos capaces o no de desplegar la hondura de una interculturalidad que nos dé una idea de lo mundial diferente a la que nos estaban queriendo meter. Bueno, algo de esto quería agregar. La pregunta va por el lado de la noción de negación, que es una noción central también en el pensamiento de Kusch, una noción que se articula con la noción de intemperie, que Kusch la pone como, como clave para pensar esa negación que hacemos del ser hegemónico y demás, nos pone en una situación de intemperie desde la cual se puede crear, ¿no? Entonces, aunando, para simplificar un poco, estética y política, la pregunta sería para ambos así. ¿Estaríamos de acuerdo o estarían de acuerdo ustedes con Kusch en que la verdadera estética americana se sumerge en lo tenebroso, en lo más vital y caótico, pero que el arte se encubre en lo formal por miedo a la naturaleza estética de lo americano, por un lado? Y por otro lado, ¿se podría continuar diciendo que esta belleza caótica podría verse también como acto estético en algunos momentos de acción política de las sociedades americanas? Esa sería más o menos mi planteo, aunando estética y política para no hacerlo tan largo. Sí, para mí la estética iba a cerrar un sistema que está siempre abierto. Es decir, por ser sistema no está cerrado. Pero yo pienso que la filosofía de liberación es un pensamiento realmente completo. O es decir, es un pensamiento, me están llamando, pero bueno. Y tenía que cerrarse al fin en la estética, porque la estética culmina con la mística. Como dice Wittgenstein, de lo que no puede hablarse hay que guardar silencio. Pero la mística es no como la ciencia que dice que cómo las cosas son, sino que la mística dice que ellas son y nada más. Y entonces ahí viene el momento estético. Y creo haber logrado una cierta descripción de la belleza de una manera metafísica que le estoy sacando mucho fruto, pero que realmente no la veo muy presente en otros, porque los grandes piensan al fin que como hay tanta definición de belleza, pues mejor no dar ninguna. Yo pienso, y lo voy a decir muy rápido, que lo bello es la realidad misma, pero ahí viene subir, realidad misma, en tanto fuente de la vida. Y entonces eso conmueve la corporalidad, esa emoción del aicetos y ese gusto por aquello real que permite que yo viva, me alegra, me conmueve. Y la belleza es justamente esa captación de lo real como el origen de mi vida. Y por eso cuando como un chocolate, mi papila gustativa lo gusta. Y ese gusto es gusto estético, y es el gusto del cual hablaba Kant, que los genios solo son la expresión de la estética. No, la estética es universal, y en el primer arte que se manifiesta es en el gastronómico, porque si no comemos no vivimos. En fin, ahí hay una idea fuerte, y la estética de la liberación entonces después se va a cruzar con la política, porque yo le saco de comer al otro y le saco la posibilidad de la vida, y además la belleza se construye en sistemas como el ser y se hace dominante también,
y niega al otro de nuevo. Y el otro ya no es bello, el otro, la otra, es fea. Es el africano feo. Y es un arte africano bantú feo. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque no es el occidental. Y ahí se produce una dominación, lo que yo llamo es una necroestética que mata la belleza del otro, y justamente los genios son los que descubren esa verdad, esa fealdad, si están en el sistema o si están en la exterioridad de la cultura. Conciben su propia fealdad para el otro como la belleza futura y actual. Y entonces hay una liberación de la belleza, de la misma manera que se produce liberación de la política, y entonces la literatura también podrá expresar como belleza, pues, un mundo futuro. 100 años de soledad es entrar a un mundo en donde ya no es un mundo dominado y feo de un pequeño pueblo perdido de Colombia, sino se transforma realmente en toda una epopeya extraordinaria que me hace soñar con otra situación futura. En fin, la estética me parece que puede ser la realización plena de la filosofía de la liberación. Y Levinas, pues, también lo toca. Sí, señor. La experiencia del rostro del otro es yo le llamaría la pulcritudo prima. La belleza primera es un varón ante una mujer o una mujer ante un varón. No quiero, diríamos, proponer esta relación como única y otras en el género, pero el shira shirim, el cantar de los cantares, que me bese con los besos de su boca. Eso es la estética, porque en la mucosa de mi boca con la mucosa de la otra, yo vislumbro el origen de la vida mía, pero además de la progenie, como Levinas muestra que la apertura al otro, al fin, se puede cerrar y hay un otro que viene, que es la hija o el hijo, como procreación. Y entonces, en fin, es todo un lenguaje distinto que me replantea toda la filosofía de la liberación. Y entonces ya hemos hecho la lógica de la filosofía de la liberación en la analogía. Y cuando hablaba Carlos, yo diría el estar es semejante y el ser es distinto, pero no diferente. Y el estar no es unívoco, es análogo. Y de ahí la analéctica. Entonces, yo ya he desarrollado mucho más ahora el método lógico, la ontología de la totalidad, la metafísica del otro, la antropología unitaria al ser humano, no alma, cuerpo, dividida, y ya podemos ver la ética, la estética y todos los tratados tradicionales de la filosofía con otra visión, y todos como filosofía de la liberación. Esa es la pequeña tarea que haré, pues, antes de irme, si tengo tiempo. Está bueno, está bueno. Coincido y agregaría una cosita nada más. Rodolfo Kusch, las clases que dio fueron de estética en un profesorado. Ah, mira. Y eso fue lo primero que él hizo, dar clases de estética. Y uno de sus primeros libros se llama La seducción de la barbarie, y es un libro dedicado a la estética. Que lo interesante es dónde está ahí, que está en la línea de lo que Enrique acaba de decir. Que por más que lo queramos esconder, la vida emerge por algún lado. Y se toma mucho el ejemplo de las catedrales medievales
que por dentro siguen la teología sagrada, está todo lo que corresponde, pero resulta que afuera, en los dinteles, en la parte de afuera, aparecen todos los monstruos de la barbarie, de aquellos que construyeron las catedrales, pero que no quisieron dejar afuera a sus dioses, es decir, a su arte en última instancia. Y a mí me parece muy interesante relacionar el arte con la política. Creo que son dos temas claves. Dos temas claves porque los dos nos están hablando, en última instancia, de la vida. Y lo interesante es que me parece que uno puede juntar ahí lo que parece que es la aplicación más personal. Estamos tan acostumbrados por la tradición hegemónica sobre la estética de que el arte es propio del genio, etcétera, etcétera. En cambio, la política tiene que ver más con las comunidades, con la gente, etcétera. Y no nos damos cuenta de lo que esto significa. Lo que pasa es que preferimos, y vuelvo a citar a Kusch, vivir en el patio de los objetos, sabiendo que en ese patio hay una cortina en el fondo, la metáfora es de Kusch. Pero no nos animamos a correr la cortina, nos quedamos con los objetos, porque si corremos la cortina nos van a aparecer diablos, demonios, tortugas, vaya a saber qué nos va a aparecer en realidad. El arte, la vida, que estamos queriendo negar, moviéndonos tranquilos en el mundo de los objetos. Mi pregunta parte desde una cierta lectura de la contemporaneidad. Yo recuerdo que Kusch en América Profunda plantea la categoría de fagocitación como una posibilidad, digamos, de un diálogo más allá de lo que es de la conciencia, de lo consciente, diría Kusch. Y esa fagocitación implica apropiarse de elementos del otro para la supervivencia, pero también infectar el pensamiento del otro en tanto que lo contaminó con desde el estar al ser, ¿no? Contamina el estar, el ser. En ese sentido, y si uno llega hasta la negación del pensamiento popular de Kusch, pareciera que el diálogo como tal, la relación con el otro, implica esta especie de tensión permanente donde es necesario negar para afirmarse. En estos contextos de globalización, de desarrollo de una especie de vida en las redes, etcétera, sin embargo vemos que las tensiones con el otro en la realidad, en sitios como Bolivia, digamos, vimos Perú, tal vez Argentina, encontramos que pareciera que es imposible el ejercicio de la interculturalidad en la política, en nuestra política, ¿no? Y es necesario afirmar todavía mediante la negación. ¿Es posible que negar al otro para afirmarme a mí sea una especie de acción permanente de ese sujeto otro, de los sujetos populares? ¿No haya posibilidad de establecer otro tipo de diálogo del poder? Creo que el tema de la negación, que es un tema clave en Kusch, ciertamente, pero lo que está preocupado es precisamente en los que creen que se trata de afirmar y solo afirmar, dejando de lado justamente la negación, que él lo liga de alguna manera a lo que importa en la afirmación, que es el sentido para la vida, porque esa negación puede estar escondiendo, si no la explicitamos, puede quedar escondida en la afirmación. Y creo que esto está muy ligado a esta idea importante de la fagocitación que mencionaste recién, Domingo, vos también,
que es una expresión también me parece clave en el pensamiento de Kusch, tratando de entender lo que la manera de resistir a la colonización, en el fondo, que fue bueno, sí, la única forma de pensar es esta que usted me trae, bueno, démela, la fagocito, pero al fagocitarlo la transformo en otra cosa. La metáfora de fagocitar es una metáfora gastronómica en última instancia. Lo que hacemos con la comida es transformarlo en sangre nuestra. Y algo de eso es lo que hay detrás. Creo que en este sentido es importante porque hay una infección, como lo dice Domingo en la pregunta que nos llegó, hay una infección del ser por parte del estar. Y eso es lo que hace la fagocitación. Es decir, de alguna manera, infecta el ser que se creía fuera de toda posibilidad de ser infectado. Y esto está ligado a lo que decíamos hace un rato de Levinas, que es ser incapaces de captar la alteridad, la exterioridad, y tener que reducir todo a la mismidad. Y de alguna manera, por decirlo así, tener que reducir el estar al ser. Pero bueno, me parece que estamos tocando temas muy de fondo para nuestra América. Sí, el tema es central, porque la totalidad, que ahora yo uso un concepto después marxista, cuando se totaliza, pues niega al otro y por supuesto no puede tener ninguna relación, y es el individualismo moderno del yo pienso, etcétera, donde no hay comunidad. Ahora, somos comunitarios desde el pensamiento pragmático norteamericano y gracias a Apple también. El diálogo que tuve con Apple fue valiosísimo porque Apple no es ya un filósofo europeo individualista, etcétera, es de la Escuela de Frankfurt y aprendió en nuestro diálogo a tal punto que en un seminario con Habermas le dijo: tú eres eurocéntrico. Y fue aprendizaje de nuestros 8 años de diálogo, ¿no? Era un hombre maravilloso, Apple, muy abierto, muy simpático y dialogaba. Puede decir, la comunidad se transforma en una comunidad dialogante y yo debo dialogar con el otro, pero el otro no es una cosa en mi mundo, sino, y ese es el tema de la quinta meditación de Husserl, cómo yo me relaciono con el otro, que no es una cosa. Y Husserl habla también de la analogía, porque yo sé lo que es ser yo y lo puedo de alguna manera analógicamente proyectar al otro, pero Husserl no logra solucionar. Y en cambio Levinas dice justamente el otro es otro mundo, es otro yo. Y yo no podré nunca captar lo que es, porque no es una cosa que se manifiesta, sino es un otro que tiene un mundo. Por lo tanto, lo único que puedo hacer para el diálogo es, primero, saber que debo restringir mi totalitarismo y decir, tengo un límite y no puedo conocer al otro. Y ahí entonces, ¿qué hago? Le pregunto. Y ahí viene la gran clase de Schelling en 1841, que creó toda la generación post-hegeliana de la filosofía de la revelación. Y entonces Levinas dice, el otro se va a revelar, no se va a manifestar. Una cosa es el Erscheinung, el manifestarse, y otra cosa es la Offenbarung, la revelación. Y la revelación hace que yo escuche con mis oídos
Y el que tenga oídos para oír que oiga, y ya los ojos no funcionan, es el oído. El que tenga oídos que oiga, pero hay que silenciarse para escuchar la voz del otro. Y el otro me va a empezar a decir quién es. Pero parte de una equivocidad completa es otro, pero no es completa, es analógica de nuevo. Me va a decir cosas, pero lo que me diga no va a ser inmediatamente comprensible, como piensa Jacobson, de que yo cifro lo que pienso en un signo y el otro lo decodifica. No, porque lo que me va a decir no es mi experiencia, sino la de él, y cada palabra que diga no me es comprensible, sino cuando yo conozca mucho más del otro y de la analogía pase yo a una cierta comprensión. Entonces el diálogo va a ser el modo que lo que llama Jaspers el mundo común, o Gadamer mejor, la transposición de dos mundos. Y a medida que más dialoguemos, nuestro mundo va a empezar a articularse con el mundo de otro, pero nunca llegará a la identidad. Yo nunca lo conoceré del todo, siempre quedará un misterio. Y entonces hay que pensar la comunidad como una comunidad de gente que dialoga, pero al mismo tiempo permanece para siempre como otro con respecto a los demás. Y eso los indígenas en las culturas lo tienen muy fuerte. En Chiapas, cuando un indígena va en un grupo y van a tomar un camión, un bus, un ómnibus, y uno dice, no quiero subir. Y entonces todos se quedan a discutir para convencerlo que se suba, pero el otro no quiere subir y se va el bus, el camión, y siguen discutiendo porque necesitan, por el diálogo, tener su consentimiento para que la comunidad pueda funcionar. Entonces ahí el diálogo es un momento del comunitario esencial. Y Boaventura habla muy bien de que es necesario el diálogo, pero también la traducción. Y la traducción no es unívoca, sino que es análoga. Es decir, que nunca del todo podemos saber lo que es el otro y nunca del todo podemos expresar lo que somos. Llegamos a un punto que no es ni la total incomunicación, pero tampoco la total idéntica comprensión del otro como un saber absoluto. Y estamos ahí entonces en el mundo de la comunidad, que es riquísima y que tiene que ser respetuosa de esa exterioridad del otro, pero con un cierto consenso, pero un consenso limitado que nunca puede ser pleno. Bueno, eso nos lleva a adecuar la política, porque ese consenso es lo que se llama legitimidad, y eso se organiza como sistema democrático, nada que ver con el sistema liberal, pero es el sistema de legitimación. Y en fin, son muchos temas que se derivan. Claro, porque si me permites, Enrique, agregaría el fondo, me parece, de lo que plantea Levinas, es que lo primero y fundamental es entender que la relación con el otro, en tanto otro, es una relación ética, no es una relación cognitiva, no empieza por ser una relación cognitiva. Y no puede nunca, ¿te acuerdas cómo lo dice? ¿Qué me está diciendo el rostro del otro? Heme aquí, no me violentes. Vamos a hablar, vamos a dialogar, conoceme, enséñame, todo lo que quieras, pero no uses nada de eso para violentarme. O sea, para sacar la exterioridad y reducirla a tu mismidad. Que ahí me parece que es discípulo de Husserl, porque en última instancia la relación con lo otro, como es la conciencia, noesis, noema, y está dentro de sí mismo, etcétera, etcétera. Y ahí se pelea con su maestro Husserl, claramente. Bueno, perdón, quería agregar eso nada más. Quería traer a colación una efeméride. Se cumple el año que viene 50 años, las bodas de oro, de aquel triste acontecimiento fundacional de la filosofía de la liberación,
si pensamos que la reunión en Calamuchita, que el segundo Congreso Nacional de Filosofía y que las jornadas académicas del 71, de alguna forma significan la inauguración de ese fenómeno, el año que viene se cumplen 50 años, y me parece que es una ocasión más que propicia para ejercer un balance. ¿Qué balance se hace de ese periodo, del 75-76? ¿Cómo eso lleva a reformularlos a ustedes la filosofía, sobre todo la cuestión de lo popular, como clave central de la filosofía de la liberación? Y si Kusch influye o no en esa reformulación. Mira, yo lo que veo es que hay una evolución homogénea. Yo no pienso en las rupturas. Pienso que hay una evolución de gran enriquecimiento. Lo pienso como una pirámide donde alguien empieza a reunir material filosófico, estudiante, y llega un punto en que por una situación histórica, por una relación telúrica al suelo, como dice Carlos, una situación geopolítica y todo, de pronto, algunas veces, se da que una generación puede de pronto descubrir una manera distinta de ver las cosas y surge una escuela filosófica. No sé, no es normal que acontezca, pero aparece a veces. Y yo pienso que la filosofía de la liberación es un acontecimiento mayor, del cual nosotros somos pobres, diríamos yo, efectos. Pero ella es una gran filosofía mundial que vale para el África, el Asia y muchas cosas. Pero uno acumula hasta ese punto. Y en ese punto, ahora uno avanza muy rápido, primero enunciando las primeras intuiciones del nuevo panorama. Pero a medida que va avanzando, se hace cada vez más difícil, porque es necesario tener en consideración objeciones, nuevas lecturas, y hay entonces input, nuevas propuestas. La potencia de un pensamiento, diría Niklas Luhmann, es que sepa responder autopoéticamente. Claro que ese auto no estoy de acuerdo, es heteropoéticamente las incitaciones del medio. Entonces, el asunto es que nos chocan objeciones de la realidad misma de la gente y uno lo absorbe, lo piensa y lo organiza y crece entonces el pensamiento. Debo decirte que, por ejemplo, yo le insistía mucho a Juan Carlos, le decía, ay Juan Carlos, léete un poco a Marx que va a ser bien, porque yo leo tus análisis de los símbolos del pueblo y Kusch y estoy encantado y crezco también. Pero Marx nos dice algunas cositas muy importantes, sobre todo no solo en economía, en antropología y en ontología y demás. Pero en fin, yo entonces entré a Marx, mira qué cosa, 10 años, 20 semestres, me metí con un grupo de alumnos que siguió la carrera y siguió después leyendo, y lo leímos entero, de otra manera, cuidado, entero la segunda parte del Mega, que son 14 tomos del Capital, pero lo leímos no para decir ahora yo soy marxista y dejo lo que pensaba, no, era la filosofía de liberación, leía Marx, y yo me dije, voy a ver un punto en que voy a decir no estoy de acuerdo, porque se dice que es ateo materialista y mil cosas. Lo que pasa es que leyéndolo no encontré nada de eso, ni encontré el ateísmo ni el materialismo, y cuando en los Grundrisse yo veo exactamente el cara a cara de Levinas y la exterioridad, yo me quedé pasmado y lo he escrito. Aquí en Huastepec, tal día, leo a Marx y digo, esto es Levinas. Dice, el posesor del dinero, que es rico, pero no hay capital, enfrenta al pobre que viene del campo y que no tiene más que vender que su corporalidad, que no tiene nada, que es pauper,
ante festum en latín. Y ese desnudo que no tiene nada que vender sino su cuerpo, enfrenta cara a cara al que tiene dinero. Y uno es construido porque tiene dinero y el otro es nada, es el otro. Y es notable, porque entonces tiene que vender su trabajo. Y al vender su trabajo se le paga un salario. Pero entonces Marx dice, es subsumido en el capital. El otro viene sistema. Y dice, el otro, en tanto miembro del sistema, es el creador. Schöpfung, no productor ni reproductor, creador del plusvalor de la nada del capital. Creatio ex nihilo. ¡Wow! Metafísica hebrea. Marx. Esto ni Engels lo vio. Pero es la filosofía de la liberación desde América Latina. Y todos dicen, Dussel se hizo un marxista. No, no. Fue la evolución de la filosofía de la liberación que entendió que Marx pensaba como nosotros, los latinoamericanos, no como los marxistas del Partido Comunista, que hicieron un catecismo que no tenía nada que ver. Quiero decirte con esto que creo que la filosofía de la liberación tiene una gran capacidad de responder a las interpelaciones. Cuando termine de poder responder a las interpelaciones, se cerrará como sistema y tendremos que ir a otra cosa. Pero por ahora tiene muchas posibilidades todavía. No sé si respondí un poco a mi visión, pero es todavía una muy vital y creativa manera de incorporar las interpelaciones que recibe la filosofía de liberación. Y sí, ahora ya ponemos nuestro cuerpo y nuestro pensamiento en Estados Unidos y en Europa y en África ahora, en el África negra y en la India. Yo he dado conferencias en Delhi y la gente le encanta y entiende rápido el tema. Y he dado conferencias sobre el tema de la religión en Marx en China, en Shanghái, y quedan encantados y me vuelven a invitar. O es decir, la filosofía de la liberación no es que haga rupturas, no, es como el árbol, va creciendo, pero no se rompe. Tiene injertos, sí, tiene injertos, y esos injertos, pues, la potencia. Esto que voy a hacer es biográfico, lo dejo como un testimonio. Mi señora está en el hospital y tuvo una crisis muy fuerte, hasta perdió el habla, todo, y ahora parece que me comunicaron que está un poco más reaccionando. Anoche me decía, nos están filmando. Eso recuerdo de Argentina. Entonces, tuvimos tal persecución por decir lo que pensamos, que el 2 de octubre del 73 me pusieron una bomba en casa y me explotaron el frente de mi casa. Yo estaba con mi señora y los niños. Y te eliminaron los libros y todo. Tengo los libros ahí dañados y a veces saco mi texto de Hegel y le digo, está roto, esto es la bomba. Pero ella, ¿cómo lo sufrió? Se le quedó metido. Y ahora salimos al exilio. Estamos en México y fuimos muy felices. Pero ahora tuvo una crisis porque yo pienso que el filósofo se ha encargado de interpretar el mundo, pero es necesario transformarlo. Dice una tesis de Feuerbach. Y estoy muy metido en la formación política del partido en el gobierno en México. Yo, filósofo y ya viejito, todavía con estas andanzas. Mi señora tiene miedo, porque hay también persecuciones. Y entonces le revive la Argentina de los 70.
Digo esto porque esto es fuerte. Esto es grave, esto no es un chiste, no es un problema académico, esto es una historia y es pensar la vida y estar con el pueblo. Y quiero decirles eso, de que este problema que tiene mi señora está ligado a lo que dice Carlos. Yo no sé, tengo una piel de elefante. No soy tan sensible, pero mi señora sí es muy sensible y recibe un choque por los compromisos que uno adquiere al pensar críticamente. La historia es grave y bueno, hay que avanzar por ahí. Sí, señor. Hay que avanzar. Yo quisiera esbozar como una pregunta con un desarrollo, que mis preocupaciones siempre giran alrededor de la metodología, el método y la lógica. Y el método específico en el campo del pensamiento, no digo de la filosofía. Vos recién, Enrique, hacías claridad entre uno y otro, y entre uno y otro esa posibilidad de una afirmación donde el otro también existe y tiene otra posibilidad de constitución en su negación. Ahora, si nos quedamos solamente en la contemplación o en el ejercicio del pensamiento, perdemos la posibilidad de escuchar, de sentir al otro, cosa que hizo Kush en su método, pero también en su lógica. La lógica analítica o el método es uno, pero también está la lógica de negación o la lógica de convivencia que yo llamo en Kush. Entonces, ¿cómo hacemos hoy en día para la filosofía de la liberación, para esa constitución de una forma de pensar en la humanidad que llegó a un ámbito de colina, para reconstituirla, ¿no? Y hacerla más visible y que los temores que conllevan los poderes puedan entender de que el otro también existe como ámbito para vivir en un territorio? Porque si no, para mí, queda conformado que el salto cualitativo después de la filosofía de la liberación, para muchos, es simplemente la filosofía de la interculturalidad. Y cuando dicen filosofía de la interculturalidad, es como una inhibición a la acción, es como un espacio solamente compartido donde los poderosos siguen siendo poderosos para seguir generando este capitalismo de rapina, este capitalismo salvaje, este capitalismo o anarcocapitalismo. Digo, ¿qué pasó con esa humanidad que habíamos llegado a esta conciencia de la filosofía de la liberación? Antepone la filosofía de la interculturalidad y no permite otro salto cualitativo entre el método y la lógica, donde lo único que hacemos es netamente monádico, alguien explica todo, y no es un campo de relación, no es un campo de complementariedad y de responsabilidad en el vínculo con el otro. Ese es el tema. Y debo decir, hoy, si Juan Carlos estuviera aquí, Escanones, sería un muy bonito diálogo, porque cada vez que nos vimos, y ahí también está Raúl Fornet Betancourt, mi gran amigo cubano que está en Alemania. Él fue el que organizó el diálogo con Apple y yo se lo agradezco. Y yo he estado siempre en su casa, a Raúl. Raúl habla mucho de la interculturalidad y yo estoy de acuerdo completamente. Pero una cosa, la humanidad es una y la vida humana es una, pero cada cultura la vive de otra manera. Es lo mismo que acaba de decir Carlos, usando en cambio el ser y el estar. El estar es uno y el ser puede ser diferenciado. Ahora, el estar es semejanza, no identidad. Y la distinción son culturales y podemos entonces hablar con los otros. Por eso que con Walter Miñolo eliminamos la palabra universalidad y hablamos de pluriversalidad. Vamos a un mundo pluriverso, no mundial. Los franceses hablan de mundialidad, un poquito mejor. Universalidad, yo ya no estoy con lo universal, porque es analógico y la semejanza no es universal. Pero la pura interculturalidad, sin
el problema de Salazar-Bondi, la dominación, se hace una ideología de dominación. Y entonces me acuerdo de una reunión intercultural, uno de la India, muy amigo, Félix, de Madurai, dice, esto parece un diálogo entre brahmanes. Es decir, entre sabios, pero de la clase dominante. Y los untouchables, los parias, no están aquí. Entonces, era un poco la ética universal de Hans Küng, el amor al prójimo, ¿no? Pero un amor muy ambiguo. Si yo digo, yo amo al otro, ama al otro como a ti mismo, es tautológico. Es una mala traducción y Levinas dice, no es verdad. Ama al otro y ese amar al otro es el ti mismo. Es otra cosa. Pero entonces Hans Küng creía que había un principio universal que se podía discutir. Pero lo que pasa es que cada cultura significa otra cosa. El problema es poner ahora la dominación dentro. Entonces hay culturas que dominan a otras. Y entonces si uno se sitúa en una cultura dominada, ¿cómo voy a dialogar con la cultura europea como un latinoamericano si soy colonia? Y de ahí viene el tema, la descolonización, que también la filosofía de la liberación es la única fundamentación a la descolonización epistemológica que ahora se habla en todo el mundo. En la China, en la India, hay huelgas en Sudáfrica por la descolonización de la Universidad Blanca. En Europa, en todas partes. Y eso ya es filosofía de la liberación. Que decir que nos hemos mundializado, pero recordando que el diálogo, si es entre dominador y dominado, no funciona. Hay que primero llegar a la igualdad. Y entonces tenemos que descolonizarnos de la identidad europea para afirmar nuestra distinción y ahora empezar a reconstruir la modernidad desde 1492 y enseñarles lo que nos hicieron. Y descolonizar Europa significa que se sientan culpables de los males que nos han hecho. Ahora quieren que paguemos deuda y no le han pagado todavía a los bolivianos, justamente de nuestra bandera, los 20.000 toneladas de plata que le sacaron del Potosí en el siglo XVI. Evo Morales dice, si me pagan a mí el 1% anual de eso, todo el capital de la tierra no puede pagar la deuda. Entonces, interculturalidad descolonizada. Y ahí la filosofía de liberación vuelve a marcar la especificidad, no quiero decir la especificidad, la distinción de la visión intercultural de la filosofía de la liberación, que considera la dominación y el diálogo intercultural como posibilidad de liberación y llegar en el futuro, en el mundo pluriversal, a una igualdad que no existe. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Claro, yo insistiría que nos pongamos de acuerdo en cómo entendemos la cosa. Coincido con el peligro de entender mal la interculturalidad. Claro. Pero justamente el esfuerzo, por algo fundamos un grupo de filosofía intercultural que lo fundamos en el sur de Brasil y hacemos reuniones regionales e internacionales con chinos, japoneses, indios, etc. Pero justamente sobre la base de entenderlo en el contexto de la filosofía de la liberación. Si lo pasamos al contexto de una forma nueva de dominarnos los unos a los otros, estamos listos. Creo que es tan simple como eso, pero no deja de ser un problema urgente si lo entendemos bien. O sea, lo que quiero decir es, no separemos la interculturalidad de la filosofía de la liberación. Al contrario,
profundicemos la filosofía de la liberación, incluyendo este tema. Me emocioné cuando nombraron a Scanone. Con Scanone tenía esta charla yo. Le preguntaba constantemente, ¿cuál era el salto cualitativo en el pensamiento humano? Después de la filosofía de la liberación, ¿qué vino? Y él me hacía alusión al tema de la interculturalidad. Pero me parece que hay que tener en cuenta de que no es buscar siempre la igualdad como el pensamiento francés. Hay que habitar en esa diferencia. Y en eso me parece que Kusch trajo algo ahí para aportar bastante interesante. Sí, seguro, sí. Yo estoy muy conforme con este tipo de diálogo y bueno, ojalá que podamos, aunque ahora estamos más activos que nunca por la pandemia y el Zoom ya estamos ya expertos, porque yo creo que esto hay que ya mantenerlo para siempre. Cuando vuelva la segunda normalidad, que espero que no sea tan normal como la anterior. Yo quiero decir profundo agradecimiento también de esta posibilidad de dialogar con ustedes y algo que creo que nos tiene que dar entusiasmo. Se están generando grupos de jóvenes en las universidades, están trabajando por una filosofía de nuestra América y de la liberación. Gracias a todos. Carlos, saludos.